Bienvenidos al quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización. La materia que nos compete es Estrategias de Comercialización. Es un gusto recibirlos. Mi nombre es Alfredo Posadas Ávila. Yo soy maestro en Administración y Comercialización y tengo un diplomado en Mercadotecnia, en Finanzas y bueno, tengo muchos estudios basados principalmente en lo que es la comercialización. También trabajo en un despacho de consultoría sobre marketing y es un verdadero placer estar aquí con ustedes iniciando esta asignatura que tiene temas increíbles y bueno, pues vamos a estar viendo ejemplos y ejercicios muy importantes. Empezaremos con lo que será el tema 1 de la sesión 1 y les voy a dar una introducción de todo lo que vamos a ver en esta materia, donde vamos a encontrar, en primer lugar, veremos los conceptos básicos de lo que es la estrategia de comercialización. Esta materia es medular dentro de la mercadotecnia porque para lograr los objetivos y las metas que persigue una empresa, es básico y fundamental saber cómo elaborar y cómo desarrollar y lograr al final de cuentas las estrategias en una empresa. El primer punto que veremos es qué es una estrategia de comercialización, para qué sirve, cómo se utilizan, qué tipo de tácticas para lograr esta estrategia de venta y de servicios. Y de esta forma poder pasar a lo que son las técnicas de comercialización e irlas desarrollando, de tal forma que se logre lo que se pretende. Es muy importante también entrar en el estudio de las metas y los objetivos, porque eso nos va a delimitar el campo de acción dentro del cual nosotros vamos a desarrollar las estrategias de comercialización para lograr principalmente los objetivos comerciales y de marketing que se pretenden en las empresas. Dentro de la metodología están las políticas como todo, el llevar un seguimiento acorde a los lineamientos. Las políticas son las que marcan esas pautas para el desarrollo de estas estrategias. Y posteriormente se verá lo que es el control de las estrategias. Puede haber estrategias increíbles, estrategias que se planteen de una forma impactante, pero eso no es lo importante es lograr un desarrollo, lograr que se lleven a cabo y posteriormente mantenerlas a través de mecanismos de control, que es parte de lo que veremos en este tema. Posteriormente vamos a vincular todo lo que es la planeación estratégica para poder encontrar el objetivo básico de la compañía y que se logren los propósitos a través de la misión y de la visión que tengan las empresas. Y de la planeación estratégica vamos a entrar directamente en el desarrollo de la comercialización y el plan de mercadotecnia, que con esto el punto básico de los conceptos nos va a dar esos elementos. Seguidamente vamos a ver lo que se refiere al diagnóstico de mercado, el análisis y la evaluación de las empresas. El diagnóstico es muy importante porque puede haber estrategias de comercialización impactantes, puede tener metas y objetivos cumplidos, puede haber un verdadero control, pero lo importante es mantenerse durante la vida de los productos y de las mismas empresas. Entonces, para ello hay que hacer un diagnóstico de este mercado, hay que hacer un análisis constante. Y para ello, pues hay que ver cuáles son los conceptos como el análisis del producto, básicamente, el análisis del consumidor, de los compradores como clientes y parte del entorno. Eso es muy importante. El análisis del entorno tiene que ver desde el aspecto exterior e interior. Esos aspectos son básicos, son muy ligados a un seguimiento adecuado de estos análisis. Y un aspecto también básico es el análisis de las características del mercado.
Las estrategias tienen que cumplirse y tienen que lograr las metas de las empresas, pero para eso necesitamos estudiar permanentemente las características del mercado. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos viviendo en un mundo cambiante, en un mundo de una tecnología, de un desarrollo increíble, y aunado a la globalización es bien importante llevar ese seguimiento y sobre todo hacer una evaluación de la empresa y del entorno en el mercado. El siguiente tema que nos va a ayudar a desarrollar esas estrategias de comercialización es saber qué tan competitivas son, cómo se pueden desarrollar y cómo se pueden aplicar cada una de estas estrategias en base a una metodología, a un estudio bien elaborado, bien diseñado. Para ello vamos a entrar en el estudio de estrategias muy importantes como la estrategia de empresas en posición secundaria. ¿Por qué razón? Bueno, porque dentro del desarrollo de la comercialización, las empresas se enfrentan a un mundo competitivo muy acelerado y sobre todo, principalmente, es cómo voy a enfrentar a la competencia sin minimizar a ninguno de nuestros competidores. Estas estrategias nos van a ayudar a posicionarnos en primer término y en segundo término secundario y de esta manera ver cómo se desarrollan. Otra de las estrategias que vamos a ver son las de seguidores en el mercado. El mercado tiene un seguimiento, el mercado tiene un desarrollo. Lo complejo de esto es que los consumidores no tienen preferencias fijas, las preferencias cambian. Las necesidades de nuestros clientes, de los consumidores, los tenemos bien establecidos, pero es bien importante saber cuáles son las preferencias y sobre todo hoy en día las tendencias, cómo se maneja la tendencia de los productos, hacia dónde está dirigida y qué es verdaderamente lo que desean, aparte de las necesidades. Para poder hacer un estudio profundo, verdaderamente significativo y sobre todo que se logren los objetivos de la manera en que una estrategia debe establecerse, vamos a entrar en una de las estrategias que son, creo yo, de las más importantes a las que les vamos a poner mucha atención en este temario, porque nos van a dar las bases para la consecución de estos objetivos. Estas son las estrategias de los nichos de mercado. ¿Por qué los nichos? Porque ahí es la base donde se genera el mercado. Es el objetivo fundamental por el cual se creó determinada empresa. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio de factibilidad, un estudio de mercado que arrojó el nicho, pero ese nicho va a tener cambios, va a tener transformaciones. Y por eso lo interesante de las estrategias de comercialización es saber estudiarlos, adecuarlos y ponerlos en el camino para lograr los objetivos. Otras estrategias son las del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto, si no se transforma, si no se cambia por las variantes exógenas que se dan o las variables que influyen directamente en este producto, pues definitivamente no se van a lograr las metas que se requieren. Para ello se debe llevar un seguimiento de estrategias desde que nace el producto, desde que se desarrolla, crece y pues tiene que tener una declinación. El producto siempre va a ser cambiante en diferentes aspectos, ¿no? No siempre va a ser en contenido, la esencia va a ser la misma, pero va a cambiar la forma de publicidad, la forma de venderlo y sobre todo pues los cambios que se están dando también en las preferencias. El tema 4, aquí ya vamos a consolidar y vamos a terminar con dando todas las estrategias básicas, todos los mecanismos, vamos a conocer las técnicas y el alumno va a desarrollar las estrategias de comercialización, va a ser capaz de establecer estas estrategias y de ponerlas en marcha en forma práctica en una empresa o en la que se desenvuelve actualmente. Para ello,
hay una pregunta básica en el primero de los subtemas que dice, ¿qué es el mix o la mezcla de la mercadotecnia y qué elementos lo integran? Aquí vamos a ver las 4 P's de lo que es el desarrollo de la mezcla de mercadotecnia. Ese es el fundamento básico de la mercadotecnia para desarrollar las diferentes estrategias. Entonces, de esta manera, la importancia que tiene utilizar fórmulas, utilizar lo que son los elementos que integran el proceso del desarrollo de las estrategias. ¿Para qué? Pues para lograr decisiones, en primer lugar, sobre los productos. Los productos tienen que elaborarse de tal forma que cuando salgan al mercado el éxito sea desde que se desarrollaron, desde que se diseñaron. Para ello hay que hacer todo un estudio de diseño de envase, diseño del contenido del producto, hacia quién va dirigido, etcétera, etcétera. Pero la base de toda mercadotecnia para lograr los objetivos de la comercialización es como punto esencial el producto. Entonces, esto le vamos a dar mucha importancia porque de ahí va a partir precisamente que se logren los objetivos de las empresas a través del proceso de la comercialización. Y bueno, en el producto también se van a elaborar estrategias de origen de producto y de nacimiento del mismo, pero también tiene que haber tácticas alternativas para que ese producto se siga manteniendo en el mercado. El segundo aspecto va sobre las decisiones de los precios. El precio es muy importante porque hoy en día la economía, al ser globalizada, nos va a llevar a un desarrollo basado principalmente en los problemas económicos a nivel global. En el caso México, nuestras empresas pues están directamente relacionadas con el precio y a su vez tiene que ver con las diferentes monedas, ¿no? Entonces, no dependemos solamente de la economía nacional. Como tenemos muchas empresas transnacionales, empresas de tipo internacional y global, pues obviamente que estamos inmersos en una globalización económica que nos va a llevar a un estudio pormenorizado de los precios. Las alzas, el índice nacional de precios al consumidor va directamente relacionado con una variable económica interna dentro de la empresa, porque eso es bien importante para la competitividad de los productos. Otro de los puntos también básicos es sobre los canales de distribución. Los canales de distribución buscan principalmente cómo va a salir ese producto, a dónde va a llegar y en las mejores condiciones en las que la va a lograr. De tal forma que los precios, los productos y los canales de distribución también van relacionados con factores exógenos que van directamente inmiscuidos en la economía. ¿Por qué la economía? Porque la economía, dependiendo de la variabilidad de la misma, va a haber cambios, va a haber transformaciones. Entonces los productos no van a tener el mismo precio, van a tener que ser cambiantes y en algunos aspectos se van a hacer estudios macroeconómicos y microeconómicos para a través de una serie de fórmulas y de variables econométricas puedan dar un precio adecuado y que se mantenga en el mercado. Entonces, el mix de la mercadotecnia o la mezcla de mercadotecnia es donde vamos a desarrollar aspectos muy importantes para poder lograr, en este caso, entrar en nuestra materia que se refiere a las estrategias de comercialización. De ahí vamos a entrar a lo que sería, por una parte, qué técnicas de mercadotecnia se van a utilizar y cómo diferenciarlas de las estrategias de comercialización. Y de esta manera vamos a ir entendiendo cómo o qué es en principio una estrategia y cómo la vamos a ir desarrollando en forma permanente, en forma constante y sobre todo ver el manejo de las variables, cómo cambiar los paradigmas de ese mismo producto. Hay estrategias innovadoras, estrategias que están muy relacionadas con
la tecnología, y bueno, todo eso nos va a llevar a un punto muy importante que es la mercadotecnia y la base de la misma. Sí quisiera ponerles en primer aspecto una gráfica sobre la cual la mercadotecnia, el mix de la mercadotecnia nos va a dar los fundamentos para establecer las estrategias. En primer lugar, dijimos, están los productos. Hay una estrategia específica también para el desarrollo de productos. Los productos van a nacer, se van a desarrollar y van a tener sus variables que están directamente relacionados con los precios. Esto nos va a llevar a una conjunción de una serie de estrategias de precios, producto, mercado, variables que influyen tanto en forma exógena como en forma interna. Y de esta manera el producto tiene que tener una salida, ¿no? Y esa salida tiene que ser a través del conocimiento del mismo. La publicidad y la promoción le van a dar el desarrollo y la penetración del producto. El precio es básico, es importante, porque está relacionado con la economía, con el bolsillo del cliente, del consumidor. Pero ese precio que se establece en los productos para poder lograr llegar a los consumidores tiene que tener una publicidad y una promoción que penetre en el mercado para de esta manera desplazarlos a través de la distribución o plaza. Y de esta forma cerramos el círculo virtual que nos va a llevar a todo lo que es la mercadotecnia. Todos estos elementos están basados en estrategias. Por eso la importancia de la materia. Y de esta forma vamos a entrar en las diferentes estrategias. Primero saber qué es una estrategia, cómo elaborarla, cómo establecerla. Y para ello vamos a iniciar con el tema. Primero, el objetivo general. ¿Qué es lo que se pretende del curso? Se pretende que el alumno diseñe estrategias de comercialización. Eso es lo importante. Tenemos que llegar al meollo del asunto. De los productos y de los servicios en base a una evaluación de la competencia. La evaluación de la competencia se va a dar con la mezcla de todos estos elementos que nos van a llevar a lo que serían los factores de la comercialización. Para lograr esos factores tenemos como propósito, como objetivo fundamental, ¿verdad?, entrar en las características del mercado, el producto, las ventas y a través de los recursos humanos, materiales, económicos existentes en la empresa. También como objetivo particular es que podamos comprender las estrategias de comercialización y poderlas usar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional. Y el objetivo específico es que estas estrategias sean implementadas y saber distinguirlas de las técnicas y de mercadotecnia y de comercialización. Bien, la estrategia de mercadotecnia tiene las características particulares de la creatividad, ¿no?, en su diseño y en su establecimiento.
Nada más que la creatividad no solamente es el único elemento, tiene que buscar ante todo las necesidades de las empresas y a su vez las necesidades de las empresas tienen que buscar el objetivo primordial que es satisfacer las necesidades de los clientes. El diseño de las estrategias está fundamentado en lo que son las etapas o procesos lógicos de una estrategia de comercialización que debemos seguir. Entonces vamos a hacer un planteamiento a través de estos 5 pasos fundamentales y lógicos para lograr el control de las estrategias y el establecimiento de las mismas. Una estrategia se define como un conjunto de acciones que se determinan para alcanzar objetivos y metas específicas. Bien, la estrategia, antes de lograr un objetivo, tenemos que desarrollar acciones. Para esto vamos a ver 2 elementos de análisis y reflexión que nos van a dar el primer paso para entrar al desarrollo de una estrategia. Primero es el conjunto de acciones que abren un abanico de posibilidades en la mercadotecnia y las actividades que se van a llevar a cabo, que son cientos y miles. En una estrategia se van a desarrollar cantidad de actividades y cantidad de objetivos y acciones, pero para eso tenemos que delimitarlas. Entonces entraremos a un segundo punto, a un segundo apartado, donde vamos a ver cuáles son los alcances de un objetivo. Y estas acciones van a tener que ser específicas y tienen que ayudar a lograr las metas planteadas. En base a estos 2 aspectos, entraremos a lo que es una parte integrante de las estrategias. Bien, para diseñar estas estrategias, vamos a ver estos 5 pasos fundamentales que son los siguientes. El primer paso, que es en el que vamos nosotros a entrar al diseño del concepto de las estrategias. En este diseño se va a desarrollar la base, el conjunto de todo lo que se pretende y a partir de ahí vamos a ir desglosando los diferentes pasos para ir delimitando las estrategias. Las estrategias a su vez se subdividen en tácticas y de esta manera vamos a ir fundamentando todos los elementos que se logren para desarrollar esta estrategia. Este diseño del concepto estratégico se refiere en primer término al planteamiento de la estrategia y consiste en delimitar los tipos de estrategia. Primero, saber cuál es el producto, hacia dónde va dirigido y qué tipo de estrategias son las que vamos a diseñar. Una de esas estrategias, por ejemplo, es la de la penetración. Si nuestro producto está en el mercado durante muchos años, tenemos que darle mayor profundidad, mayor compactación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que investigar en forma profunda para poder mantener este producto y poder desarrollarlo en otros ámbitos o incluso incrementar el aspecto de la segmentación hacia donde va dirigido. Un aspecto muy importante es el posicionamiento, porque siempre la competencia va un paso adelante o quiere ir a un paso adelante de nosotros. Nosotros tenemos que tener un posicionamiento del mercado en el cual nos mantengan nuestros objetivos y nuestras metas.
Tenemos que llevar un desarrollo de este diseño que no se mantenga en forma estática. Uno de los aspectos básicos de las estrategias de la comercialización es que es dinámica. Las estrategias son dinámicas, buscan siempre estar manteniendo el posicionamiento y para eso hay que desarrollarlo con diferentes técnicas. Y también la segmentación. Tenemos que buscar los segmentos donde tenga que establecerse estrategias para que se vaya desarrollando nuestro producto y que se siga incrementando la venta y obviamente que mantengamos esos niveles. Otro aspecto es preguntarse qué es lo que se quiere conseguir. Un aspecto importante es el diseño es cuál es el objetivo. Una vez establecido el objetivo, el diseño de las estrategias va a ir marchando adecuadamente, porque lo que queremos conseguir está plasmado en los principios y en las metas que se establece la empresa. Los ejecutivos, al crear la empresa, ponen las bases y ponen las metas. Entonces, el departamento de mercadotecnia, a través de estrategias de diseño, de comercialización, va a lograr esos objetivos. Y vamos a ver cómo tienen que ir a la par con las finanzas y los presupuestos. El siguiente aspecto es quién es el consumidor. El consumidor es el mercado meta, es nuestro mercado meta. Es lo que tenemos que conseguir. Este es nuestro objetivo y tenemos que mantenerlo de esta forma. ¿Por qué razón? Porque ese es el motivo de la existencia de la comercialización. Si no tenemos un consumidor que reciba nuestros productos, pues las estrategias no están funcionando. Entonces es el aspecto básico, importante, al cual le vamos a dar una preeminencia en las estrategias de comercialización. Dentro de este mismo diseño, el tercer punto es cómo vamos a evaluar el negocio. Una evaluación y un análisis constante. Aquí vamos a responder a la pregunta de cuáles son las condiciones del mercado. Esta evaluación del negocio nos va a mantener en una información y en un estudio constante para poder entrar en la materia de las estrategias adecuadas. En segundo paso es el desarrollo de tácticas Decíamos al principio que una estrategia es una acción a tomar y se va a desarrollar a través de actividades. Las actividades son las tácticas. Ahí es donde desemboca la planeación estratégica y donde los hechos se consuman. Entonces, ¿qué es una táctica? Es una actividad específica que permite el cumplimiento de una estrategia. De esta forma, vamos a ver los puntos específicos y medulares de la acción para tomar decisiones determinadas. Entonces, las tácticas contemplan todas las actividades de un conjunto estratégico de comercialización, para de esta forma lograr la totalidad de las variables que afectan a este producto que entra en el mercado. Estas tácticas nos van a ayudar a saber, a conocer las variables, tanto exógenas como la parte económica, la parte tecnológica, el medio ambiente. Aparentemente el medio ambiente y todas las circunstancias de los cambios climáticos hoy en día
hay que tener estrategias específicas. ¿Por qué razón? Bueno, porque la naturaleza en su revolución, en su cambio, en su transformación, nos va a llevar a elaborar y aplicar estrategias para poder salir de algunos problemas cuando las circunstancias son adversas, tanto en lo financiero como en lo medioambiental. De esta manera, entonces, ¿cómo se establece una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es enunciativa. ¿Por qué? Porque nos va a marcar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, el qué vamos a hacer, pero luego viene la otra parte de cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso están las tácticas. La táctica nos va a dar la descripción, por eso la táctica es descriptiva. Y de esta forma vamos al siguiente paso, donde ya tenemos que aterrizar todos estos elementos y vamos a calendarizar. Para darle forma a esas actividades específicas a través de la generalidad de cada una de las estrategias de comercialización, tenemos que hacer un calendario metodológico de esas actividades para lograr los objetivos que se pretenden. Y de esta forma tenemos que poner fechas específicas de desarrollo, de implementación y de ejecución, y además tenerlas programadas, porque de esta manera, si no se cumplen en tiempo y en forma, desde luego que una táctica mal llevada puede echar a perder toda una estrategia general. Los métodos de calendarización es principalmente por medio de fechas, tiempos, y se marcan. Esa es una de las características principales, saber en qué tiempo y en forma en que vamos a desarrollar esas actividades. Aquí tenemos ejemplos como una gráfica de Gantt donde se van desarrollando las actividades en el proceso de elaboración, de desarrollo de las estrategias y cómo se van bajando las actividades y se están logrando los objetivos generales. También ponemos otro ejemplo como la ruta crítica, donde es una forma más sistematizada. Aquí hablaríamos de estrategias en empresas de ingeniería y de arquitectura, donde tiene que llevar una precisión, la táctica, la actividad, a través de una estrategia, por ejemplo, de construcción. Entonces eso es bien importante y eso va a ayudar a llevar ese seguimiento pormenorizado. Una gráfica de Gantt está encaminada más a las empresas que se encargan a la comercialización, a la producción de bienes y servicios, y bueno, que se cumplan en tiempo y en forma, pero que no son tan precisas como una empresa de arquitectura o de ingeniería. Entonces, de esta forma deben de ser detallados los calendarios a través de actividades detalladas por día, por semanas o por mes. Bien, después de hecha la calendarización, el cuarto paso es el presupuesto. Aquí las estrategias de comercialización tienen que ir asesoradas y acompañadas por analistas financieros, por expertos en presupuestar. ¿Cuál es el motivo o la razón de que una estrategia a través de una táctica y de actividades se logren? Bueno, pues es el de que estén respaldados por un presupuesto, porque todo tiene un costo. Entonces, cada estrategia, cada táctica y cada actividad va a tener un costo en el tiempo en que se haya calendarizado y de esta manera pues se van a ir desarrollando las etapas desde un principio
hasta lograr los objetivos de la misma. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa no cumple con las estrategias establecidas? Bueno, aquí entran, como decíamos al principio, factores exógenos, la economía. Si el país entra en una recesión, pues la empresa entra en una crisis económica, y no es porque no quiera, sino porque no tiene los recursos suficientes o necesarios. Sin embargo, para eso también hay alternativas. Son estrategias de comercialización basadas y fundamentadas en estudios de inversión o de conseguir recursos, ya sea por medio de bancos, inversiones, que los accionistas hagan mayores aportaciones, etcétera. ¿Para qué? Para que se logren esas metas, esos objetivos. Otra de las características importantes del presupuesto es que en ocasiones se necesita que el presupuesto se conozca con anterioridad al desarrollo de las mismas. Muchas veces los financieros, los contadores, ¿verdad?, por cuestiones de estructuración o de tiempos financieros, no pueden dar esa información. Sin embargo, en la comercialización se rompen barreras y es muy importante. Entonces, si se tiene que saber por anticipado el proceso, ¿verdad?, de cómo se van a asignar los recursos, bueno, es importante también, tiene que haber una flexibilidad en ello. Y un tercer punto es cuando los presupuestos son limitados. Ahí es donde entra la creatividad. Precisamente por eso un profesional de la comercialización o de la planeación estratégica va a usar su creatividad para, con los recursos que se tienen, si son limitados, lograr los objetivos y las metas. Entonces, para ello va a ser una modificación de tácticas, actividades, y de esta manera va a lograr los objetivos que se pretende. Sin embargo, se tiene que enfrentar a esas situaciones. Para eso las tácticas van a dar estas bases fundamentales. Y para ello, bueno, el talento de un ejecutivo es el que le va a ayudar principalmente a lograr esos objetivos. El quinto y último paso de una estrategia de comercialización es la supervisión y el control. Decía al principio que establecer una estrategia es increíblemente creativo. Es una actividad verdaderamente para el profesional de la planeación estratégica, una manera de usar ese talento, pero sin embargo, la creatividad tiene que ir acompañada con los hechos, con los objetivos. Para ello, entonces, es bien importante no solamente establecer estrategias de alto impacto de comercialización, sino que también hay que mantener esas estrategias y que cuando baje al programa de tácticas y actividades se mantengan y verdaderamente los objetivos de comercialización de un producto vayan incrementándose. ¿Qué es lo que pasa cuando se implementa una estrategia de alto impacto y crea mucha publicidad? Pero finalmente llega un momento en el que tiene su auge y su declive. En el declive, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si no se frena ese declive, no hubo una verdadera estrategia adecuada. Entonces, para ello, en este paso es bien importante tener una supervisión y un control de todos los procesos de las estrategias establecidas. ¿Por qué razón? Porque aquí debe haber una implementación y una ejecución de estrategias. Esto es básico. Cuando se implementa, se utiliza el talento. Cuando se implementa, se utiliza el conocimiento de los medios externos que influyen dentro del desarrollo de ese producto. La implementación tiene que ser
con bases en técnicas de mercadotecnia y requiere de actividades de una supervisión constante. Y los instrumentos de control tienen que ser rígidos, porque de esta manera lo importante no es que el producto triunfe en su presentación, sino que el producto se mantenga constantemente y ese producto desarrolle otro tipo de productos alternativos. Entonces, en ese momento estaremos diciendo que las estrategias están cumpliendo su cometido. ¿Por qué el control es tan importante dentro de este proceso? Bien, a través del control se va a verificar que se estén llevando a cabo correctamente las estrategias. De acuerdo. Pero ¿qué es lo más importante? Que este control no sea rígido, porque fundamentalmente va a traer consecuencias que a lo mejor son nocivas. El control debe tener una flexibilidad y antes que nada debe detectar cuándo y cómo se producen las desviaciones. Estas desviaciones, al ser localizadas en el proceso del control, van a ser corregidas y de esta forma el proceso va a lograr terminar adecuadamente el establecimiento de estas estrategias. Una vez que las estrategias son ejecutadas, se tienen que evaluar y aparte se tienen que comprobar que vayan de acuerdo con los objetivos y con las metas. Porque, por otro lado, también pueden lograr objetivos interesantes, pero si no se concuerdan con las metas establecidas desde un principio, las estrategias de comercialización fracasan. Entonces, todas las actividades que se llevaron a cabo, y si no hay una verdadera supervisión y control, pues esas desviaciones se van a ir al presupuesto y van a traer desequilibrios en lo financiero y también en lo comercial. Por eso es bien importante que en su totalidad estén supervisadas y comprobadas. Estas estrategias con la supervisión y el control pues logran sus objetivos. Entonces aquí culmina la parte de las 5 etapas de la estrategia para lograr principalmente lo que en un principio se estableció. Entonces, todo esto nos va a llevar a lo que son los niveles de la planeación estratégica. Nos va a ayudar a que estas estrategias se mantengan permanentemente. Entonces, los niveles de la planeación estratégica nos van a dar un panorama general de todo lo que empezamos desde el principio. Saber qué es una estrategia, cómo implementar una estrategia de comercialización, cómo desarrollar las diferentes tácticas para enfrentar a los cambios tecnológicos, a los cambios económicos, políticos, sociales. Ustedes están viendo ahí una gráfica donde se ven todos estos niveles y donde hay una retroalimentación a partir de las fases estratégicas, de las 5 fases estratégicas que vimos, los 5 pasos del desarrollo de una estrategia de comercialización. Aquí en estos niveles vamos a ver, en principio, cómo tiene que haber un seguimiento y aprendizaje del establecimiento de estas estrategias. Este seguimiento y aprendizaje pues nos va a llevar al cabo del desarrollo de las mismas estrategias, pero también con un verdadero sistema y técnica de control y supervisión va a lograr unos diagnósticos donde nos va a producir escenarios favorables y desfavorables. Este diagnóstico es el que nos ayuda a través de estrategias preventivas de comercialización para subsanar los errores que se puedan realizar en estos momentos o en ese momento. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Pues lo vamos
a ver directamente, compararlo con los objetivos de las estrategias del producto de la empresa. Después, estas estrategias tienen que desarrollarse a través de modelos de negocios y que estén adaptadas a los cambios, tanto exteriores como interiores de la empresa. Entonces, no tiene que ser una limitante si en estos momentos la economía está pasando por circunstancias difíciles o, por ejemplo, que dependemos del exterior. Cuando hay una recesión en los países del primer mundo, pues es obvio que nos afecte a los países menos desarrollados y obviamente esto influye directamente en los precios de los productos. Para ello las estrategias tienen que estar adaptadas. Esa supervisión tiene que ir de acuerdo a un estudio financiero de seguimiento de los precios de los insumos. Si sube la gasolina, sube el precio del producto. Si suben los servicios, sube el precio del producto. Agua, luz, etcétera. Entonces, eso es bien importante. Esta gráfica de estos niveles de planeación estratégica nos permiten visualizar a través de análisis de consistencia, tanto del precio, del producto, como de la plaza o distribución, y como de la promoción también a través de los diferentes canales, ¿no? Obviamente que también todo esto está directamente relacionado con la cartera de acciones de la empresa y debe buscar alternativas. Muchas veces una crisis económica en mercadotecnia nos da las mejores oportunidades para lograr los objetivos y las metas que requerimos. Entonces, es básico, es fundamental llevar todo este seguimiento de las estrategias de comercialización que vimos desde el principio y todo este desarrollo, decía que son etapas lógicas mientras haya una coordinación, una evaluación, un control. Entonces se van a lograr los propósitos básicos y sobre todo va a contribuir a la mística del desempeño constante de los objetivos y de las políticas de la empresa. Pero para ello también, una vez que se establecen las estrategias, se adaptan y hay una correcta supervisión y control, tenemos que hacer un estudio, una retroalimentación de esta planeación estratégica, porque eso nos va a ayudar a fortalecer y a perfeccionar las estrategias, porque siempre van a estar en un cambio permanente. Y de esta manera la retroalimentación va a estar fundamentada en los planes y los presupuestos que se establecen. Tenemos que ver de qué manera van a cambiar, de qué forma, cómo se van a hacer, en qué tiempos y saber el momento preciso. Ahí es donde está la clave de que se logre una estrategia de comercialización adecuada. ¿Por qué? Porque las actividades, al ser calendarizadas, tienen que entrar en un tiempo específico y la ejecución de las mismas, incluso antes de desarrollarse la ejecución, puede haber cambios. Entonces es bien importante que las estrategias de comercialización estén adaptadas a esos cambios. Pueden ser previstos o imprevistos. Entonces eso va a dar en un aspecto muy importante que es la fase táctica. Al tomarse decisiones tácticas es donde va a compaginar con los resultados que se establecieron desde un principio. Por eso, en los siguientes temas vamos a ir desarrollando la parte comercial de las estrategias y después cómo son las técnicas de mercadotecnia para lograr los servicios y las ventas adecuados. Pero no podemos iniciar el desarrollo de la venta de un producto sin antes tener estrategias alternativas. No podemos dejar de lado todas las circunstancias, ¿verdad?, que se puedan venir en los momentos más inesperados. Y eso lo estamos viviendo
actualmente en el mundo globalizado en el que estamos. La economía está inmersa en todos los procesos de las empresas. Las empresas tienen cada vez mayores sobresaltos en la parte comercial. Si no tienen una estructura de estrategias de comercialización bien establecidas, pues varían sus actividades, sus tácticas tienen que cambiar y muchas veces el presupuesto se ve afectado directamente por esos fenómenos de tipo principalmente financiero. La importancia de las estrategias de comercialización también va muy de la mano con los inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas tienen que saber de comercialización. Si no saben de comercialización, tiene que haber un asesor que les ayude para establecer estrategias adecuadas y lograr en esos momentos difíciles que los objetivos se cumplan. Entonces, es bien importante que hagamos una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora en este tema, porque nos va a servir de base para posteriormente ver cuál es esa diferenciación entre la comercialización y la mercadotecnia y las diferentes estrategias. Y de ahí vamos a estudiar también la forma de establecimiento de objetivos y metas, porque son importantes, porque es importante también que esas estrategias tengan propósitos básicos y sobre todo que estén argumentadas y que lleven todo un proceso de supervisión y de control para en determinado momento lograr los objetivos que se pretenden desde un principio. De esta manera es bien importante también entrar en el estudio de las diferentes metas y objetivos que tienen que ir de la mano con la calendarización de las estrategias y de esta forma obtener esos resultados. Entonces tiene que haber una combinación de talento profesional en comercialización y talento en la tecnificación del establecimiento de tácticas. ¿Por qué? Porque las actividades dentro de estos niveles de planeación estratégica nos van a llevar a ese proceso de conjunción que inicia con los objetivos, pasa por las metas, después por el desarrollo de las estrategias de comercialización, después cómo compaginarlas verdaderamente con un desarrollo adecuado a través de una calendarización, a través de fechas, tiempos y modos, para de esta forma lograr un desarrollo adecuado. Y finalmente la supervisión y el control va a traer como consecuencia que esas metas sean logradas, que esos objetivos sean verdaderamente, se lleven a cabo en la práctica. Entonces, volvemos a reiterar, la estrategia de comercialización es un aspecto básico para el triunfo de la mercadotecnia en los diferentes medios. Y para ello, bueno, tenemos que ver un mapa general para poder establecer estas estrategias y estas acciones tienen que ir encaminadas a el mix de la mercadotecnia, que ahí es donde verdaderamente se da el desarrollo de toda la comercialización de una empresa. Y un aspecto también tiene que ser básico, es saber establecer adecuadamente las estrategias de comercialización para que los propósitos, a través de un análisis conscientivo de lo que se pretende, se lleven a cabo. Es bien importante entonces para ello tener una metodología de desarrollo y de esta manera poder lograr estos objetivos y estas metas, porque las empresas buscan antes que nada, ¿verdad?, de tener ganancias, tienen que buscar también un principio social, que es el que vaya compaginado con la calidad. Y entonces también vamos a hablar de estrategias de calidad total. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día ya no solamente es vender productos por vender, sino que hay una estrategia de calidad total que nos lleve a la satisfacción de las necesidades de los clientes. Pero eso lo vamos a ver posteriormente en los diferentes temas.
Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente.